Saludos amigos, soy Carolina Correa PR y hoy tengo en Entrevistas BRICS a un amigo, colega colombiano con una trayectoria muy importante, pero sobre todo con un legado que realmente a nivel musical y también literario es muy importante. Les quiero presentar a Lirio Castillo que nos está acompañando hoy desde Colombia. Bienvenido a Lirio a Entrevistas BRICS. Carolina, muy buenas tardes. Me siento muy complacido de estar contigo nuevamente. Años de vernos y de ambular juntos haciendo actividades con los artistas. Me encanta estar otra vez conectado contigo en este fabuloso programa de Entrevistas VIX. Alirio, es muy importante cuando comenzamos las entrevistas como hacer un pequeño preámbulo de lo que tú has hecho y bueno, hay una fecha muy especial con la que quiero comenzar. 27 de mayo de 1955 en Bucaramanga nace Alirio Castillo. Y cuando uno empieza a ver la historia, y les voy a mostrar por qué es su historia con este libro, es un libro espectacular. Mi vida es un corrido, donde cuando vemos y plasmamos esta fotografía con los periódicos, que aquí la gente, bueno, acá yo se los voy a mostrar, es la historia de tu vida. 27 de mayo de 1955 nace Alirio y bueno, Alirio, ¿cómo es tu niñez? ¿Cómo es tu niñez? Naciste en Bucaramanga. Cuéntanos de manera muy sintética cómo fue tu niñez, cómo fue tu proceso y cómo llegas tú a hacer lo que llegas a hacer inicialmente en la parte a nivel de medios de comunicación. Bueno, mi niñez no puedo decir que, que fue una niñez como de todos los niños, sino una niñez totalmente diferente. Mi madre eh, era lavadora de ropa ajena, eh, señora del servicio en distintos hogares. Yo soy el hijo mayor de tres hermanos. Entonces, imagínate ser el mayor de tres hermanos, pues no le toca la mejor parte, le toca la peor parte, porque le toca que ayudar a criar a todo ese montón de muchachitos que vinieron después, porque eso nacían cada 9 meses. Entonces, la vida mía no fue muy, la vida de niñez no fue muy interesante para mí. O sea, estar al cuidado de personas extrañas y de un lado para otro en Bucaramanga nací efectivamente, pero luego mi mamá se iba para Guadalupe, me llevaba para allá y me dejaba allá, Guadalupe Santander, y luego ella regresaba a Bucaramanga a seguir trabajando y me dejaba en manos de mi abuelita, que era una señora con un perfil de dictadora bravísima. Eh, Medianamente pude estudiar en la escuela de ese municipio 2 años. El primero y mitad de segundo primaria. Y luego ya me tocó que moverme porque ella se fue a vivir a una región selvática, San Alberto, en el departamento del Cesar. Ujú, En esa región, ese lo que se denomina ahorita el Catatumbo, la selva del ujú. Catatumbo. Allá ella se unió con un campesino y empezaron a trabajar en una finca y luego el dueño de esa finca terminó cediéndoles un terreno para, para empezar a crear ahí su propia actividad agrícola, pero en la parte más apartada de esa finca, de ese terreno que era selvático. Allí, por supuesto, ya a la edad de unos 5 o 6 años, empecé a ayudar porque no tenía manera de estudiar, empecé a ayudar a mi padrastro y a mi madre a crear allá, a construir un rancho, a socolar, a tumbar monte y
y empezar a construir ese estilo o tipo de vida, a conocer en esa misma región algunas personas, campesinos. Allá no entraba ningún medio de comunicación, escasamente entraba una emisora que se llamaba Radio Sutatensa. De resto, era difícil poder sintonizar una emisora para tener una comunicación con la civilización. Era Eh, imposible. Te hago una pregunta, ahí haciendo esto, para poner un poco en contexto a la gente, la zona donde tú naciste y cuando hablas de tu abuela, que era una dictadora, porque quiero entrar a eso, la región donde tú naciste, en Colombia específicamente, es catalogado como un lugar donde las mujeres tienen bastante carácter. El Santander, tanto hombres y mujeres, tienen una personalidad bastante fuerte. Cuando tú vas a este lugar del Catatumbo, tú dices que me imagino que estaba muy lejos y por eso solamente podría entrar el tema de la radio, que es lo que nos estás contando, que entraba solamente Radio Sutatensa. ¿Cómo es ese proceso cuando tú estás viviendo, y quiero que me lo digas de pronto en una frase, el hecho de estar cambiando tanto, el que te tocó crearte, obviamente con otra persona que no era tu papá, que tu mamá le tocó hacer muchos cambios? ¿Cómo fue que me resumas en una frase, cómo podrías definir tú ese proceso que tuviste que vivir? A ver, para llegar allá, a esa región de San Alberto, tuve que hacerlo por mi propia cuenta, que era, o sea, no vivir con mi abuela y no vivir con mi madre, pues para mí era un sufrimiento total, porque esa señora tenía un carácter muy fuerte. Ujú. Esa señora, también madre de un montón de muchachitos. Entonces a mí yo era el mandadero allá y realmente yo tenía que rebuscarme la vida haciendo mandados para poderme y servirle mucho al cura de la iglesia para que me regalara pantaloncitos, esos pantaloncitos cortos con cotizas y camiseticas, y con eso me bandeaba yo y haciendo mandados de un lado para otro. Un día me dio por pedirle a un señor en la única distribuidora de cerveza que había allá en el pueblo, y había Ujú. una cantina cerca a la casa donde vivía con mi abuela. Era la cantina, se llamaba Cueva de Chulo, la llamaron así, le llamó el cura Cueva de Chulo. Allá era un pueblo, o sea, sigue siendo un pueblo muy católico. Entonces, Ujú. tener una cantina donde la gente se emborrachaba, pues eso era terrible. Era el demonio, se había apoderado de ese negocio, de esa tienda. Pero yo, sin embargo, me metí allá y me encantaba escuchar mucho las rancheras que colocaban en la rocola, y también me ofrecía a traer cerveza desde la distribuidora hasta ahí con ese dinero que me pagaban por carretear Ujú. cerveza. Con ese dinero fui ahorrando monedas hasta que logré completar lo del pasaje. Ese dinero me lo guardaba el dueño de la distribuidora de cerveza, que era a la vez ese punto era el sitio de despacho de buses que salían generalmente para Bogotá y para Bucaramanga. Yo necesitaba era irme para Bucaramanga y de allá que me conectaran para la región de San Alberto. O sea, logré ahorrarlo el pasaje, logré ahorrarlo con mucho esfuerzo. Fueron muchas canastas de cerveza que tuve que arrastrar para que finalmente el dueño de, de esa distribuidora me dijo un día: Alirio, ya tienes para el pasaje a Bucaramanga y a San Alberto. Entonces voy a Wow. cuadrar para que lo lleve en los próximos viajes, prepárese y que lo lleve el conductor, lo recomiende y lo ponga en un bus que lo lleve hasta San Alberto a ver, a reunirse con su mamá. Eso fue una experiencia. Conté con ángeles en todas partes, porque eso fue un ángel quien me ayudó para poder mover y buscar a mi mamá.
Yo tenía entonces un primero primaria, no tenía otro tipo de educación. Sin embargo, ya estaba aprendiendo a trabajar y a defenderme solo en la vida. Alirio, todo este proceso que para algunos cuando tienen que vivir de pronto con sus familiares y no definitivamente con su mamá por X o Y motivo, y tienen que pasar procesos, a veces de pronto con esta actualidad que vemos que los chicos de hoy en día todo es tan fácil porque pues en ese tiempo no existía el celular, no existía nada, básicamente si era el teléfono y aún así o el telegrama o cosas así que de comunicación. Después de que vives ese proceso, que es un proceso bastante fuerte, después llegas a trabajar en medios, estuviste trabajando para un periódico muy importante, empezaste a llevarlo. Quiero que me cuentes cómo fue ese proceso ya un poco más adulto, obviamente, para poderte meter en el tema de laborar, porque no es lo mismo laborar en este momento, en el 2025, a laborar de pronto en esa época. ¿Cómo comienzas ese proceso profesional en tu vida? Bueno, para pasar de San Alberto, regresé a Bucaramanga. Yo acostumbraba eh, hacer esos viajes de San Alberto a Bucaramanga con unas arrobas de cacao. En la parcela que teníamos había, habíamos sembrado cacao, ¿sí? Ujú. Muchas plantas de cacao, que eso se producía muy bien allá, y yo acostumbraba a llevar una o dos arrobas a Bucaramanga, vendía y con ese resultado regresaba a San Alberto y llevaba a mercado, llevaba una cantidad de cosas que hacían falta allá. Sin embargo, yo aprovechaba esos viajes a Bucaramanga para ir a conocer algunas personas que, me, que me ayudaron de niño Mm. y los visitaba, les llevaba plátanos, les llevaba cualquier cosa que produjera la finca y hacía contactos. Un día me dio Ujú. por decirle yo trabajando en la finca, en la selva, me trasladé al pueblo, al caserío, me ofrecí como arreador de vacas, de ordeño. Ujú. La Ujú. llevaba del corral al, al potrero y luego la recogía del potrero al corral y, y asimismo me daban la oportunidad de estudiar en la escuela de ahí, de San Alberto. Eh, Así pasé un año más o menos. Al año, en un año fui tan aplicado en mis estudios que la profesora me dijo, a la mitad de año, le dijo, lo voy a pasar a tercero primaria porque usted va muy adelantado. Entonces, es un desperdicio que usted siga estudiando en segundo si está habilitado para empezar a desarrollar el tercer grado. Pues yo le agradecí muchísimo y seguí en ese plan. Terminó ese año y ya me consideraba yo una persona letrada. Entonces dije, me voy para Bucaramanga a rebuscarme allá. En las amistades que hice en Bucaramanga, llegué a la casa de una amiga de la familia, la señora Dora, y le dije, necesito que me ayude a conseguir trabajo acá. Yo hago mandado, yo hago lo que sea, lo que tenga que hacer para ayudarle, pero necesito que me den la oportunidad de trabajar aquí, en Bucaramanga, Ujú. conseguir un empleo que me sirva. Ahí dio la casualidad que en la casa vecina trabajaba un señor llamado Lázaro Galvis, era el maquinista de una máquina duplex, una impresora duplex, es una máquina que imprime 8 páginas solamente de un periódico de tamaño universal. Era el periódico, se llama todavía porque existe, se llama El Frente de El Bucaramanga. Frente, que es uno de los periódicos más emblemáticos que tiene Bucaramanga como tal. Son dos periódicos que, Ujú. bueno, Vanguardia y El Frente, pero El Frente es el legendario. sí, 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 además un periódico Ujú. muy conservador. Eso Ujú. me empezó a orientar políticamente. Entonces, yo me hice amigo de, bueno, esa señora
tenía 3 niños y pues le daba mucho lío tener que llevarlos todos los días al colegio. Yo pues dije, yo le ayudo, yo llevo los niños al colegio, yo le lavo la loza, yo hago los mandados, yo trapeo, yo hago lo que sea, pero yo quiero hacer algo. Ujú. Entonces ahí fue cuando descubrí que ese señor era que trabajaba en el periódico, que todos los días llegaba con el periódico a las 4 de la mañana y yo me devoraba ese periódico. Y cuando iba a llevar a los niños al colegio, tenía que pasar obligadamente por una calle donde se estacionaban los camiones de repartidores de periódicos de Bogotá y Ujú. esos empacaban los periódicos del día con los periódicos del día anterior. Yo escogía el mejor ejemplar y me lo devoraba completo. Eh, un día llega el dueño de el señor Lázaro, el maquinista del periódico del Frente, y le dice a la mujer que pues que le toca que redoblar, redoblarse él trabajando en el periódico porque le suspendieron el ayudante, Ujú. ¿ya? El que sacaba los periódicos de la rotativa, los doblaba y los contaba y los ponía a un lado. Entonces yo le escuché, le dije, yo le ayudo. Entonces me dijo, pero si usted tiene que hacer mandados acá, le dije, yo los hago. Yo me levanto temprano. Dijo, pero nosotros llegamos a las 3 o 4 de la mañana, le dije, y a las 7 de la mañana yo voy y llevo los niños. Tranquilo, no se preocupe por eso. Y empecé a hacer esa labor. Todas las noches me iba con el señor por allá por el periódico y regresaba. De pronto, un día, bueno, yo era el primero que leía todo lo que pasaba en Bucaramanga, especialmente la Crónica Roja, y me di Ujú. cuenta que la mayoría de hechos eh, de sangre, la Crónica Ujú. Roja se escribía más que todo en la calle Cuarta de Bucaramanga, que era la zona de tolerancia. Entonces yo le dije al señor Lázaro, le dije, por favor, regáleme unos periódicos. Yo veía que el hombre se ganaba unos periódicos cuando necesitaba unos ejemplares. Además, sencillamente cogía un alicate y movía el contador de la rotativa y listo. Entonces el hombre dijo, le voy a dar 10 periódicos diarios para que ahí se rebusque. Y efectivamente me daba 10 ejemplares. Yo salía disparado para la calle Cuarta y allá vendía esos periódicos. No es que la gente los leyera, sino simplemente que me veía a mí todo langaruto, flaquito. eh, no era gamín, pero estaba haciendo muy bien el curso. Ujú. Y, y me daban hasta desayuno las muchachas, Oh, muchachos también. Y por eso quise que la portada del libro fuera esa imagen de esta que un estamos viendo. vendiendo periódicos en la calle Cuarta de Bucaramanga. Ahí empecé, yo realmente me sentía muy importante, inclusive yo hacía con los periódicos que me quedaban, hacía relaciones, iba y le daba un periódico diario a un almacén de discos que se llamaba Almacén Sotorama, y ese señor me regalaba un disco de 45 revoluciones todos los meses. A mí me encantaba ir a cine, entonces yo le llevaba al portero del Teatro Unión, le llevaba un ejemplar diariamente y el hombre me dejaba entrar al cine las veces que quisiera. O sea, yo hacía muy buenas relaciones con eso. O sea, para la Entonces, gente que no conoce, hacías canje. O sea, lo que tú hacías es que le dabas el periódico y en contraprestación recibías un beneficio. Entonces ibas a cine, pero aparte de eso también tenías la posibilidad de tener discos. O sea, hacías un canje con esas personas. efectivamente, y el dinerito que me ganaba yo adicionalmente, pues compraba LPs y discos en Ujú. 45, no podía más, pero ya andaba con mis discos para toda parte y tenía mis amigos que también eran coleccionistas de música y siempre nos reuníamos a los domingos, que eran días de descanso, a escuchar música, a escuchar baladas de Leonardo Fabio, de Sandro, de Rafael, de todos esos artistas, pero resulta que con don Lázaro a veces nos íbamos, ya cuando ya era un experto plegador de periódicos, ya nos íbamos los dos, entonces el hombre me enseñó a tomar cerveza.
y Ah, me qué buena llevaba. labor, o sea, te enseñó la labor más, más históricamente hecho en Colombia y en cualquier país de Latinoamérica. Los hombres que se van a tomar cerveza. O sea que creo que el oficio lo cogiste rápido. Pues imagínate, de ahí en adelante iba, claro, me tomaba un par de cervezas y quedaba perdido, loco. Pero, pero bueno, era una experiencia. Además, ahí empecé a escuchar realmente las primeras rancheras de José Alfredo Jiménez. Los Tigres del Norte no se escuchaban entonces, pero José Alfredo Jiménez sí se escuchaba y se convirtió en mi ídolo de la música popular por siempre, porque realmente sigo aún gustando de la música de José Alfredo Jiménez. Es la música que se escucha en las cantinas, es la música que se escuchaba en todas partes allá, aparte de las baladas que eran mis preferidas. Entonces iba, vendía periódicos y luego me hacía los quehaceres en la casa y me iba inmediatamente para el periódico a ver qué se ofrecía allá. Entonces yo me ofrecía como mensajero a llevar lápices, a llevar suscripciones del periódico, lo que fuera. Aprendí todos los secretos del periódico, cómo se manejaba un linotipo, cómo se manejaba, cómo se trabajaba en caliente, en plomo, eh, Ujú, cómo se armaban, se ajustaban las páginas, cómo se hacía todo realmente, cómo era ujú. una máquina de fotograbados, todo lo aprendí ahí y de repente un día llega un amigo, no, un señor de Cúcuta a comprar a preguntar por unos repuestos para una máquina duplex en Cúcuta y yo le serví, le dije, yo le ayudo, yo conozco aquí todas las imprentas que tienen máquinas duplex, si no lo consigue aquí, yo le digo dónde consigue el repuesto que usted está buscando. Y el hombre me dio la orientación de cuando quisiera ir a Cúcuta, me relacionaba con alguien Ujú, para poder trabajar también en el periódico. Eh, Sin embargo, yo asesoraba a la chica de sociales del periódico, de la página social del ujú, periódico, le decía, meta farándula, haga cositas. A la gente le gusta leer lo que pasa con los artistas. Inclusive yo como recogía todos los días el periódico El Tiempo, entonces yo ujú, recortaba la cartelera de televisión, que eran dos canales, los únicos que había ujú. en Bogotá, dos. Era el canal uno y el canal 9. Y en Colombia el canal uno nada más. Entonces yo recortaba eso y le dije, mire, la programación de mañana es esta. Y yo le pasaba, entonces ella publicaba eso y ella se sentía bien y yo me sentía importantísimo estarle colaborando. Bueno, pasa esa parte porque tenemos que ir avanzando. Bueno, entonces pasas la parte periódicos haciendo una aclaración que estuviste hasta tercero de primaria, empezaste una labor de trabajo a muy temprana edad, te diste cuenta que el canje, el intercambio, cualquier cosa, era una herramienta súper efectiva para hacer amigos, porque obviamente esto te abre muchas puertas. Y después de todo este proceso, tú llegas a la industria musical, empiezas a trabajar en un sello discográfico muy importante y no en ese, en muchos. Empezaste a manejar promoción de artistas. Sabemos que tuviste la oportunidad y creo que fuiste el primero en visitar ciudad por ciudad, pueblo por pueblo. La promoción de pueblo en pueblo es tu verdadera vocación y eso lo dices en el libro como tal. Tú eres la única persona que a nivel de la industria en Colombia y en la parte de discográfica te ibas realmente a visitar el DJ, el director de programación o el que colocaba los discos, te ibas de pueblo en pueblo. Cuando empiezas esa parte de la industria musical, ¿qué es lo más lindo que tú rescatas? O sea, ¿cuál es de los momentos que tú dices, estos momentos marcaron mi vida? Bueno, trabajar en el periódico El Diario de la Frontera. Ese periódico me enseñó muchísimo porque ahí me hice muy amigo de la dueña del periódico que se llamaba la señora Ligia de Cabeza Quiñones, era la cónsul de Colombia en San Antonio del Táchira. Yo Ujú, me le pegaba a ella e iba a le ayudar a sellar pasaportes allá en el consulado y la encarretaba, hablaba con ella
cantidad de cosas, le contaba anécdotas del periódico y todo ese asunto. Entonces un día se me ocurrió decirle, señora Ligia, yo el sueldo que me ganaba en el periódico lo invertía comprando discos. O sea, era amigo de todos los dueños de almacenes de discos de Cúcuta. Y además, pues imagínate, Cúcuta era la ciudad que más discos vendía en Colombia. ¿Por qué? Porque resulta que el bolívar, que era la moneda fuerte de Venezuela, un bolívar costaba 14 pesos. Entonces los venezolanos nadaban en dinero. Llegaban a Cúcuta y compraban todo, 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 todo. Eso, el día sábado y el día domingo era el día sagrado para los venezolanos. Eran unas naves de carros, unos LTD, unos carros que solamente encendiéndolo se tomaba 2 galones de gasolina. Esa gente venían a Cúcuta la clase media. La clase alta iba a hacer mercado a Miami. Entonces yo dije, esta es la ciudad que más turismo mueve, que más dinero mueve en Colombia. Aquí hace falta una página de espectáculos. Entonces me dijo la señora, dijo, pues si tiene avisos, nosotros vivimos de eso. Si tiene avisos, yo le digo a Gustavo Rojas Pérez, que era el jefe de redacción, le dijo que le deje una sección o una página a usted. Le dije, dígale. Inmediatamente me fui para todos los almacenes de discos a pedirles patrocinio. Entonces me dijeron que sí. Y me dieron avisos y yo les hacía unos artes divinos y toda esa cuestión. Y subíamos esos clichés, adornaban la página y empecé a crear la primera sección de farándula de Cúcuta. Ahí empecé a volverme periodista. Yo realmente no era mucho lo que redactara, solamente cogía los boletines que mandaban las compañías discográficas y los publicaba, y las fotos que me daban o las portadas de los discos. Eso me abrió puertas en toda la industria del disco porque, vuelvo y repito, Cúcuta era la ciudad que más discos vendía. Entonces para la industria del disco de Colombia y de Venezuela, Cúcuta era una ciudad muy clave. Uh-huh. Entonces ahí hice infinidad de relaciones con los vendedores, porque Cúcuta no tenía promotores, era solamente vendedores de discos. Entonces, ¿qué hacía yo? Ya hice tanta confianza con todos los vendedores de discos que yo iba al hotel donde ellos llegaban y recogía las cajas, iba y repartía la música a todas las emisoras de la ciudad. Eso no influía en nada en las ventas, pero de todas maneras los venezolanos al otro lado estaban... esas canciones estaban pegadas allá y los venezolanos venían a comprar la música ahí. Entonces, a Cúcuta. Entonces, ese fue mi principio, mi contacto con el periodismo escrito, mi contacto con la industria del disco, y ya esa actividad me llevó, dije, pues voy a ir con un pasaporte que me regaló la señora Ligia, porque yo era menor de edad. Entonces, pues ella me lo regaló, lo firmó. Entonces yo fui y solicité la visa y me fui hasta Caracas a conocer a un amigo que era el director de la sección de discos del periódico El 2001, creo que todavía existe. Se llamaba Las 40 Calientes de Venezuela. El hombre, yo le servía como intermediario, o sea, como punto. En esa época ya existía la revista Antena en Colombia, entonces él quería tener esa revista para ofrecerla ya a los colombianos en Caracas, pero tenía que mandármela a Cúcuta y yo la recibía en Cúcuta y la pasaba a San Antonio y ahí la mandaba en un camión. Uh-huh. Ese contacto me sirvió muchísimo porque el señor me enseñó cómo se trabajaba la parte publicitaria con la industria del disco. Él era el mayor publicista de la industria del disco de Venezuela, Arturo Vallejo, con Las 40 Calientes de Venezuela. Allá no duré mucho, duré 45 días, que fue el tiempo de la visa, y me regresé para Cúcuta, pero cuando me regresé para Cúcuta ya me di cuenta que Cúcuta era una ciudad muy pequeña para mí. Dije, aquí es o devolverme para Caracas o irme para Bogotá a conocer esa ciudad. Decidí Bogotá.
me vine para Bogotá. Y en Bogotá comienza ya toda esa expansión, porque empiezas a trabajar en la industria como estábamos hablando. Y para ir ya como entrando en materia, cuéntanos, bueno, pasas por la industria musical, tienes la oportunidad de conocer mucha gente, hacer promoción con los artistas, de llevarlos a la radio, de que diferentes personas toquen su música, pero llegas, y para ir ya hablando y adentrarnos un poco más al libro, llegas y entras a generar, a crear una corriente que en México ya se conocía, o sea, ya tenía, pero en Colombia no, que son los famosos corridos prohibidos. Y te pregunto, ¿qué son los corridos prohibidos? Bueno, los corridos prohibidos son un género de música, es antiguo. Ujú. Los que mayormente se dieron por impulsores de ese género en México, por supuesto, los Tigres del Norte. Pero una agrupación llamada el Grupo Exterminador, que quiso, que se metió en ese rol de grabar narcocorridos, que lo llaman en México y lo llaman aquí también. Pero para llegar allá, para llegar a ese fenómeno, tuve que pasar por una compañía multinacional grande, que era Discos Philips. Discos Ujú. Philips trabajé 10 años, en 10 años aprendí cómo era la industria del disco por dentro, cómo pegar una canción en Bogotá, y luego me retiré y trabajé 10 años y me pasé a Sony a hacer lo mismo cuando decidí retirarme, no retirarme, me echaron porque no quise hacer lo que Uriel Giraldo, que ya está pensionado y que es un gran amigo, él me quería poner a trabajar más y yo dije, no, me paga y yo hago más, si no, me retiro. Y ya estaba realmente aburrido de ser empleado de todo el mundo, entonces dije, yo con todos los conocimientos que tengo puedo montar mi propia compañía discográfica. Y empecé a reclutar los artistas que todo el mundo despreciaba, Ujú. los artistas pobres, los artistas campesinos. Dije, esa gente nadie les tira nada y yo voy a empezar a buscarlos y a reclutarlos y ofrecerles mis servicios de promoción. Efectivamente, fueron 5 años, creé una empresa que llevaba Alma Producciones y Ujú. empecé a deambular de pueblo en pueblo haciendo promoción e inclusive ofreciéndole el servicio a las multinacionales donde trabajé. Los promotores no iban a hacer promoción a los pueblos. Las Sí, no, no, compañías... no, eso no existía. Eso no existía y les quiero contar porque los dos con Alirio, aparte de esta entrevista, pues nos conocemos hace muchos años y para la gente que no sabe, cuando uno hace promoción y cuando uno establece que una canción pueda sonar en la radio, pues básicamente toca ir a visitar los lugares, visitar a los directores y no solo visitarlos, sino mostrarles la música, pero también estaba bajo una aprobación. O sea, ellos decían, me parece, no me parece, y eso era un proceso para que sonara y se posicionara un artista. O sea, tú hiciste posible que muchos artistas que tú dices que habían desechado, pues se posicionaran por tu trabajo, o sea, a raíz de la promoción. Cuando tú tienes la oportunidad de conocer a Carlos Balbuena, que me quiero ya hablar también de este primer libro, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso rápidamente de conectar con él? Ya había sacado yo Corridos Prohibidos, cuando en Alma Producciones dije voy a sacar una producción de esas canciones que nadie, que suenan en las cantinas de los pueblos pirata, Ujú. pero que nadie se atreve a tocarlas. Entonces dije, vamos a hacer un álbum. Un día me llegó alguien con un disco de los Tigres del Norte que se llamaba Corridos Prohibidos. Dije, uy, ese nombre me gusta. Entonces le dije a un abogado amigo, averígüeme si ese nombre está registrado. Y me dijo, no está registrado. Entonces le dije, registrémoslo. Y creé el logotipo y creé la serie Corridos Prohibidos y empecé a reclutar artistas. Estaba empezando un fenómeno de cantantes de música norteña en Colombia, pero esos artistas no tenían ninguna posibilidad, pues yo empecé a llamarlos, decir, esta canción me sirve, esta también me sirve, y armé el primer volumen de Corridos Prohibidos, donde metí dos canciones que fueron el palazo más grande de la industria en ese año,
el año 1997, La Cruz de Marihuana. Esa Exacto, canción, sonó por todo Colombia. un eslogan que le puse al álbum para promocionarle porque me conseguí una plata prestada para hacerle un comercial de televisión de 15 segundos porque yo le veía el potencial a ese producto. Yo ya había hecho comerciales de televisión en Discos Philly y sabía cómo era ese sistema. Entonces me creé el eslogan: corridos prohibidos en la radio no los puede escuchar. Eso fue definitivo, porque la gente empezó a comprar el disco y metía un fragmentico de La Cruz de Marihuana, La Pista Secreta, perdón, la canción, el, la Keyboard Plateada, bueno, las canciones de los carteles de Cali, de Medellín, canciones que iban en ese primer álbum, y ese álbum se convirtió en el fenómeno más grande de ese año, que llegó a vender más discos que la misma Sony, que la misma Polygram, que todas las compañías. Fue la sorpresa gigante de la industria del disco ese año. Me siento Te orgullosísimo. hago una pregunta, claro, tú sacaste todo esto y quiero hacer una aclaración. Todas estas canciones eran historias que obviamente la gente veía, los campesinos, todos estos autores que fueron estos grupos que empezaron a salir de diferentes pueblos y era la realidad de Colombia en ese momento, o sea, donde había obviamente narcotráfico, donde había apología a todo el tema del delito y obviamente este era el reflejo, estas canciones eran el desahogo, era la realidad. ¿Cuántos empezaste con el primer volumen de Correos Prohibidos? Actualmente, ¿en qué número vas? En este momento publicado el número 29 y estoy grabando en este momento el volumen 30. Ese volumen 30 es espectacular. O sea, estamos hablando que dentro de 30 volúmenes que aproximadamente vienen entre 12 y 14 canciones, más o menos. Hay canciones, hay álbumes que tienen hasta 45 canciones. Wow, imagínate, o sea, poder reunir esto. He grabado Has más perdón, he grabado más de 700 canciones. más Porque de solamente 700 canciones. la grabo yo en Colombia. En México ya graban, no es porque les nazca grabarlas, sino sencillamente porque los traquetos pagan para que las graben. Aquí soy Increíble. quien financia todo. Ok, bueno, entonces tienes ya más de 29 volúmenes, estás en el número 30, pero obviamente con toda esta historia que tú tienes, te encuentras con un amigo, con Carlos Balbuena. Ahí quiero que lleguemos y me cuentes esa historia, porque ahí fue que nace este primer libro para después llegar a Mi vida es un corrido. Cuéntame un poquito sobre El eso. profesor Balbuena digo era porque murió hace unos Ujú, años, lamentablemente. Él era un profesor de la Universidad Central de Caracas. ujú. Y de pronto estaba haciendo, quería hacer su tesis doctoral y estaba buscando en qué basar esa tesis para poderla presentar. Entonces empezó a hacerla en base a los corridos mexicanos, cuando de todos los discos que compraba piratas, encontró un par de discos que no tenían ni nombre, solamente llamaban Corridos Prohibidos, y eso estaba escrito con marcador. Y dijo, y empezó a escucharlo, y le llamó poderosamente la atención que el sonido no era el mismo mexicano, pero era norteño, y que además las voces no eran mexicanas. Entonces, y hablaban de historias de Colombia. Entonces empezó a investigar, y al cabo de unos meses se dio cuenta que esos discos se estaban grabando era en Colombia. Él venía a Colombia a buscarme y nadie le daba razón. De pronto ya preguntaba en las disqueras y nadie le daba razón. No sé por qué nadie le comentaba. Además que yo no permanecía en Bogotá, yo permanecía de pueblo en pueblo. Y también Entonces, el tema del internet, o sea, es que todo este proceso no es como ahora que a un solo clic, de hecho, todo es mucho más fácil. Ese proceso antes, pues no había tanta tecnología como ahora. no, escasamente los discos chiviados era Ujú. lo máximo la máxima forma
de poder mostrar un producto en la calle, que todo el mundo lo tuviera en la mano. Entonces, finalmente un día ya existían los correos electrónicos, pero yo no tenía conocimiento. Yo le compré un computador a mi hija y, y le dije, y un día le dije, ¿por qué no me abrí un correo? Yo iba ya a las emisoras y les decía, por favor, abran un correo para poderles mandar música por correo. No, 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 esto aquí no funciona. O sea, eran negados todos y yo, sin embargo, les decía, mire, aquí le dejo mi tarjeta con mi correo. Y poco a poco la gente fue entendiendo que ese era un sistema de comunicación que se tenía. Y un día le dije a mi hija, ábrame un correo. Entonces, listo, me lo abrió, le decía cada 8 días, ábrame el correo a ver qué ha llegado, porque yo he repartido tarjetas por toda parte, no sé, nada. De pronto, un día le dije, ábrame el correo, de pronto encontré un mensaje de un señor, Carlos Balbuena, de Venezuela, que había comprado el disco en un almacén de discos de Medellín, que iba a dictar una conferencia en la Universidad de Antioquia y que al día siguiente venía para Bogotá a dictar una conferencia en la Universidad Javeriana y que tenía mucho interés en hablar conmigo. Entonces le dije, escríbale, dígale que sí. Y que a dónde lo puedo encontrar. Entonces me respondió al rato, uy, qué alegría encontrarlo, ¿qué tal? En el Hotel Tequendama. Voy a llegar al Hotel Tequendama en la conferencia de la Universidad Javeriana. Me encantaría que me acompañara allá. Al otro día efectivamente llegué y él ya estaba en el hotel, nos reunimos. Como todo el ambiente de la música norteña es como whisky, él me tenía una botella de Buchanan's ahí para que nos la tomáramos, nos tomamos unos tragos. Me dijo, mire, yo hacía meses, o tal vez un año, había buscado un periodista del periódico El Tiempo, porque Corridos Prohibidos ya se había convertido en un boom. O sea, la prensa, el periódico El Tiempo publicó unos reportajes extraordinarios hablando del fenómeno de los corridos en las regiones más importantes del país, por ejemplo, las regiones más cocaleras. Recuerdo que cuando salí con la cruz de marihuana, los campesinos de los raspachines del Putumayo, que el presidente, creo que el presidente Pastrana le había declarado la guerra a los raspachines y al narcotráfico y a todo, y empezaban la fumigación de los cultivos, y esa gente se organizó allá y empezaron a armar una manifestación impresionante. Entonces, toda la prensa internacional se fue para allá a cubrir eso. Y los campesinos venían yo no había ido al Putumayo, venían del Putumayo hacia Florencia, Caquetá, a armar un bochinche grande ahí. Eran más de 5,000 campesinos moviéndose a pie y cantando a todo pulmón la cruz de marihuana. Cuando me muera, levanten una cruz de marihuana y dele. Esa canción se convirtió en el himno de los raspachines. Increíble, increíble. Pero bueno, estábamos hablando del profesor Balbuena. El profesor Balbuena escribe un libro. Sí, entonces yo quería escribir un libro sobre corridos. Entonces le pregunté a un periodista del Tiempo, le dije, hermano, usted escribió un libro que se llama La Ley del Monte y está vendiendo bien. Yo quiero que me escriba un libro sobre corridos prohibidos. Dijo, listo, se lo hago. Le dije, ¿cuánto me cobra por el libro? Le dije, le cobro 10 millones de pesos. Ya $5,000, como 3,000, $4,000 a la fecha de hoy, más o menos. No, yo no tengo esa plata. No. Entonces, cuando me encontré con el profesor Balbuena en el hotel, me dijo, bueno, yo no soy ningún jalabola. Yo vengo a hablar con usted porque escuché un par de discos y me contó la historia de cómo fue que encontró y cómo me encontró a través del correo electrónico. Entonces quería hablar conmigo e invitarme ese día a la universidad, esa noche a la Universidad Javeriana, a dictar su conferencia y a mostrarme por primera vez
Entonces me dijo, ¿qué necesita? Yo no vengo a jalar bola. ¿Qué necesita que yo le pueda ayudar? Le dije, pues, profesor, escribir un libro sobre corridos. Dijo, listo, ya está. Entonces yo ya dicto la conferencia, mañana viajo a Caracas, pasado mañana preparo maletas, me voy para Francia, tengo que ir a España, luego paso a Francia, a la Universidad Picardías de Toulouse, y voy a dictar una conferencia allá y regreso en 20 días y nos vemos y empezamos a escribir el libro. Efectivamente, yo le dije, bueno, yo también tengo mi agenda. Yo tengo que ir a Medellín en flota y luego sigo para el Urabá y luego sigo para Montería y luego tal y tal, tal, y en 20 días estoy acá también de regreso. Wow. Sí, sí. Alirio, ya casi se nos va a acabar el tiempo, pero bueno, escriben este libro. Rápidamente quiero que me cuentes la experiencia del libro. El libro obviamente se estuvo exponiendo en la feria más importante internacional del libro en Bogotá. Tuviste un proceso de promoción muy interesante. Infortunadamente, el profesor Balbuena fallece y sigues tú tu vida grabando, sigues haciendo corridos, pero quiero ya entrar en materia cómo fue este libro. Quiero que me cuentes ya, llegas a tu corrido, a tu vida es un corrido, y cuánto tiempo te demoras en plasmarlo como tal, y que me cuentes un poquito cómo te has sentido ya teniendo tu propio libro. Bueno, un día me puse a reflexionar sobre la importancia del libro El cartel de los corridos prohibidos, Ujú. porque difícilmente una producción discográfica se le hace un libro. Por ejemplo, conocemos todos los 14 cañonazos, que es la serie más tradicional de la música tropical en Colombia, En y no Colombia. se le ha hecho un libro. Codisco no le ha hecho un libro ni siquiera El Binomio de Oro, ni a Ujú. Diomedes Díaz. Entonces yo dije, ya Corridos Prohibidos tiene un libro, y ese libro infunde, hacer un libro no es por las ventas, sino por el respeto que infunde. Ujú. Entonces dije, ¿por qué no hacer otro libro? Pero un libro contado por mí, el profesor Balbuena hizo ese libro, que en un principio le dije, profesor, escribamos ese libro, pero en un lenguaje que todo el mundo lo pueda entender, pero él era un académico, Académico. Ujú. era un lenguaje totalmente diferente. Entonces yo dije, no, yo voy a escribir el libro mío, como, como hablo yo y como habla la mayoría de gente que yo conozco, que visito y con los cuales... Y que consumen tu música, o sea, que realmente eh, muy normal, muy sencillo el lenguaje. Sí, entonces digo, voy a hacer un libro y voy a contar mi vida, Ujú. tal cual, como la viví desde un principio, que eso sirva de ejemplo para mucha gente que, que, que cree que las cosas se lograron porque, por ¿Por qué? Por la misma vida que le ofreció todo, ¿no? Las cosas hay que buscarlas y hay que construir para llegar a donde uno se le dé la gana. Entonces empecé a escribir este libro contando mi vida desde un principio, porque a mí me pareció interesante que la gente conozca que las cosas no fueron fáciles para mí, pero que Dios me iba mostrando todo, 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 Ujú. todo. Yo siempre, Dios es mi guía. Entonces yo hago todo lo que Dios me señala, y eso fue lo que dije, voy a enseñarle a todo el mundo que Dios existe, y que todo lo que he hecho, lo he hecho bien o mal, Él ha estado conmigo. Entonces empecé a escribirlo, y le dediqué 2 años a escribirlo. No es fácil. Es que mira, aquí está el resumen porque de todas maneras me imagino que muchas cosas quedaron sin contar o no ampliar más bien, porque creo que yo lo leí, es un libro en general que va al detalle, pero yo creo que hay muchas cosas. Estamos hablando de que me ha encantado porque me he encontrado y se ve acá fotografías de los momentos más emblemáticos que has tenido, publicaciones del tiempo, todo lo que son las portadas en general de los corridos, o sea, los diferentes volúmenes de los corridos, me parece súper lindo todo esto que ha pasado acá, o sea, has tenido
tenido la oportunidad de tener medios de comunicación y que como también los corridos no solo se han transformado, porque claro, se habló de narcotráfico, se habló de todo ese proceso de los campesinos, pero también hablaron de la política, porque hay corridos muy famosos que se han hablado de la política a nivel de nuestro país. Entonces, 2 años duró este proceso. Te hago una pregunta. ¿Sientes que ya a nivel literario quedaste ya como quien dice, llegaste al momento que querías llegar con este libro? Bueno, todavía no. Ujú, El libro apenas está empezando a caminar. Ahorita, por ejemplo, estoy preparando viaje para México, que es mi segunda patria. Es el país que me ha abierto las puertas y que allá estoy grabando en este momento, por primera vez en la historia de la música norteña. Estoy grabando una producción de historias de Colombia, ujú, grabándolas allá en México. Tengo compositores de allá y de acá trabajando. La idea mía es sacar un álbum de 12 o 14 canciones, pero se están grabando como 30. O sea, ujú, estoy ujú. haciendo dos producciones, una acá y otra allá. Y estoy poniendo a competir a los ingenieros y a los compositores a lucirse en cada uno por su lado, a ver cómo nos va. Pero ahorita más o menos el 15 de agosto arranco para México a hablar de mi libro, de mi vida es un corrido en los noticieros, allá tengo muchos promotores, amigos, Ujú, que me ujú, conseguir entrevistas y toda esa cuestión, y en las disqueras, y a hablar de las maravillas de nuestro país, porque este país definitivamente ha sido golpeado todo el tiempo por la violencia, pero yo voy siempre a comentarles que Colombia es un país donde se puede vivir y se ujú. puede visitar, se puede Total, trabajar. se pueden hacer muchas cosas. Sí. Para cerrar, Alirio, te voy a preguntar, te voy a hacer unas preguntas muy puntuales y quiero que la respuesta sea así súper breve. Si tú tuvieras la oportunidad de llegar hoy a tener una experiencia de que ya Dios te lleva eh, y te lo encuentras y ¿qué le dices tú a Dios cuando te lo tengas que encontrar en ese proceso ya que el Señor te llama? ¿Qué le dirías? Gracias. Le dirías Gracias, gracias. Dios Todopoderoso. ¿Qué te Gracias. falta? Me dio una hija y Ujú. voy a recibir un nieto, es única hija y único nieto. O sea, me ha dado todo lo que yo le he pedido. Qué bueno. ¿Qué, qué, qué crees que te falta por vivir? Porque has vivido mucho, eres una de las personas que ha vivido mucho. ¿Qué te faltaría por vivir? Bueno, por vivir, todavía quiero conocer, quiero llevar los corridos mucho más allá de México. Quiero ir a Estados Unidos, promover mis libros en Estados Unidos. Tengo gente en España que me está invitando, o sea, quiero recorrer el mundo hasta donde Dios me lo permita para mostrar mi obra, mis corridos, mi literatura y escribir otro libro, por supuesto. Cuando con una frase quiero que me definas eh, cómo crees que es tu vida el día de hoy. Mi vida, el día de hoy, es una vida maravillosa. Estoy Una bien. vida maravillosa. Una vida maravillosa. Mira, me encanta haberte entrevistado primero porque tienes una historia de vida increíble. Eso es un libro autobiográfico para toda la gente que en este momento nos está viendo en entrevista, Brice. Lo pueden conseguir en Amazon. Quería confirmar esa información. En Era Amazon. el libro físico Ujú, y digital. También lo pueden conseguir en audiolibro, en ujú. todas las plataformas. Y, y el libro autografiado, pues por el lado mío. Ya, ya en persona. Alirio, muchas gracias. De verdad que para mí es un honor entrevistarte porque más allá de todo, tú pues imagínate, tienes una historia, tienes un legado. Pregunta, ¿el libro de pronto ya ha estado nominado a algunos premios? ¿Lo has colocado de pronto en la opción de poder que se pueda colocar en algunos premios? ¿Estás pensando en esto como tal? No,
No, no lo he, no he encontrado el canal para llegar a los premios de literatura. Simplemente el libro me va llevando allá, por eso quiero ir a México, quiero ir a España para seguir mostrándolo en todas partes. Y si algún día Dios me dice, bueno, voy a darte este premio, pues yo lo recibo con todo gusto, me encantaría además. Te agradezco muchísimo para la gente. Bueno, recuérdanos las redes sociales, tus redes sociales. Redes sociales en Instagram, Alirio Castillo, Corridos Prohibidos y Ujú, Alirio Castillo. En TikTok, Alirio Castillo. ujú. En las demás redes sociales todo figura o Corridos Prohibidos o Alirio Castillo, me consiguen en todo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, para que toda la gente que quiera saber más de Mi vida es un corrido, que lo quiera adquirir, ya saben, las redes sociales igual las vamos a colocar acá. De verdad, Alirio, un placer poder charlar contigo, poder contar esta historia, saber que estás pensando en dos cosas. Primero, en una literatura sencilla para cualquier persona, pero aparte de eso, contando tu vida y también pensando en un género que es un género que actualmente la música, obviamente popular, ranchera, corridos, están teniendo un auge muy grande, no solo en México, sino también en Colombia y en toda Latinoamérica. Pero fuiste el visionario, el que vio la oportunidad en su momento y le diste cabida a este género, y no solo a eso, sino también la exposición que le diste la oportunidad a muchas personas. De verdad, muchas gracias por estar en Entrevista Brix con todos los televidentes del canal Brix. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. Un abrazo muy grande. Espero verla pronto por acá, por estas tierras. Y, y siempre pendiente de todos tus éxitos y que sigas esa carrera tan maravillosa que llevas. Gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad con más entrevistas. Y recuerden que es desde cualquier lugar del mundo. Estamos conectados a través del canal Brix. Un abrazo.